Hola, ¿qué tal amigos de Yuka Sport Racing? Gracias por estar con nosotros en un capítulo más de el podcast, Yuka Sport Racing, el podcast. Soy su amigo Luis Herrera y sean bienvenidos a este espacio para el mundo del deporte motor. Y bueno, pues realmente hoy vamos a hacer algo muy corto porque pues igual como a vez anterior, José Luis Chávez no nos acompaña, no nos puede acompañar el día de hoy porque pues anda por cuestiones de trabajo en la Ciudad de México, así que un saludo para José Luis. Esperemos que pronto esté por acá de vuelta y nos pueda acompañar en los siguientes podcasts. Bueno, pues ya vamos a entrar en materia y este podcast va a estar dedicado un poco, pues acabamos de regresar de un fin de semana de carreras a nivel local, a nivel estado en Yucatán. Tuvimos la primera fecha del campeonato de kartismo. Previamente habíamos entrevistado a Wilber Salazar y en el programa anterior pues obviamente también hablamos acerca de lo que fue o lo que era la época dorada del kartismo en el estado. Así que voy a empezar, este capítulo no va a ser el primero, va a ser uno de tantos, donde vamos a tomar esa remembranza de aquellas épocas cuando el kartismo en su segunda etapa agarraba auge, agarraba otra vez fuerza en el estado y donde pues llegamos a tener parrillas hasta de 15 autos en pista. Así que si les parece vamos a comenzar y vamos a remontarnos a aquella época en el 99 más o menos, el 98-99, donde se corría en el estacionamiento de lo que antes era el Super Carrefour, al norte de la ciudad. Ahora es Chedraui Norte, para quienes estén familiarizados con la zona. Para que tengan una idea, este estacionamiento es bastante amplio. Y bueno, pues allá en un tiempo se desarrollaban las actividades del kartismo. Y yo me acuerdo que cuando en esa época, pues prácticamente se estaban corriendo, pues si eran motores de 5 caballos, 5.5 caballos, Hondas, pero estaban modificados y agarraban muy buena potencia. Tenían, se podía llegar hasta los 90 kilómetros por hora, pues eran motores que sí se llegaron a modificar. De los 5.5 caballos se le exprimían y se le llegaban hasta 15 caballos aproximadamente. Sin embargo, no dejaba de correrse en un estacionamiento y esto le daba un toque de peligrosidad al momento de desempeñar la competencia, porque pues los pretiles, lo que viene siendo las banquetas, los maceteros o como le quieran llamar ustedes, lo que divide o lo que normalmente se pone en un estacionamiento para pues adornar y además ayuda a hacer los cajones donde se estacionan normalmente los automóviles, pues estaban a la orden del día. Así que no faltaba quien le daba un roce a estos maceteros, a estos pretiles, doblaba rines, doblaba ejes, doblaba varillas, y era algo que había que ser muy fino o muy preciso en el manejo. Así que eso también te hacía ser muy preciso en el manejo y pues hacía muy interesante la competencia, porque pues no solo tenías que cuidarte de tu adversario, que no te rebasara, sino que también tenías que cuidarte de esos pues objetos pues no eran obstáculos que a propósito se ponían, sino que era parte del estacionamiento y nosotros íbamos a correr en él. Así que era muy bonito y se hicieron buenas cosas, se hicieron cosas muy interesantes. Un campeonato en forma de 10 fechas que se corría al año, y pues mucha participación de pilotos locales, con visita de gente de Campeche, de vez en cuando alguien de Quintana Roo. Así que sí se podía hacer, sí se hizo algo muy interesante en ese espacio, y lo más importante es que ayudó a fomentar el kartismo pues entre lo que es la afición yucateca. Tuvimos en esa época mucha gente en las gradas, porque obviamente al estar en el estacionamiento al paso de la vía pública, pues mucha gente se acercaba sin saber que habían carreras de go-karts o no conocían el tema, se acercaban y les gustaba y regresaban para las siguientes fechas, lo cual lo hacía muy atractivo en esa parte, porque pues te ayudaba a promover sin hacer tanta publicidad lo que viene siendo el kartismo, ¿no? Entonces fueron épocas muy entretenidas, muy bonitas. A mí me traen muy buenos recuerdos, y sobre todo me recuerdo en una ocasión que pues, se compitió también bajo lluvia.
bueno, no una, varias ocasiones se compitieron bajo lluvia, pero una en particular fue una lluvia torrencial y pues prácticamente, pues sinceramente yo creí que no se iba a desarrollar la competencia. Pero en los pilotos muy aguerridos y muy decididos decidieron salir, valga la redundancia, decidieron salir a la pista y bajo lluvia, bajo un torrencial se desempeñó esta misma. A mí me tocó estar de oficial de pista en puesto 1, yo era el director de la carrera en ese momento y pues prácticamente pues y terminé igual de empapado que los pilotos porque pues pasaban en la recta y te mojaban, no podías evitarlo, no había que estar allá. Así que fue muy interesante ver todo eso, ¿no? Fue muy interesante ver esas competencias. Y lo importante es que generaba mucha afición y mucha convivencia también familiar, porque pues los chavillos veían estas competencias, se acercaban con los papás y allí estaban, había la narración en vivo y todo, y pues esto hacía que pues la carrera fuera interesante, prácticamente como si estuvieses viviendo un gran premio. Así que todo esto fue acumulando para que más gente se interesara, más gente pues adquiriera un go-kart y se integrara a lo que era el club de kartismo en ese entonces. En esos campeonatos desarrollados en esas épocas corría Pedro Quevedo, corría Oscar Hernández, Fernando García, el mismo Wilber Salazar que ya nos visitó en el estudio. También estaba Roger Rosa, que pues conjunto con Wilber tuvieron una rivalidad muy interesante en pista. En su momento estuvo Carlos Borbis, mucha gente. No quiero lo que se me viene a la memoria, no quiero dejar nombres atrás, pero pues es en esa época que Jorge Ramírez, el negro Ramírez, como no, lo que se me está viendo ahorita a la memoria, les estoy comentando, pero sí era Gerardo Alvarado, el Jerry, muy buen, un muchacho en esa época que muy entusiasta, entraba con todo a las competencias. Tomás Pacheco era prácticamente el coach de Fernando García, pero pues también en su momento compitió en karts. Su hijo también, Coco, Tomás Pacheco, hijo, estaba también corriendo en algunas fechas. En fin, un mundo de gente que participó, que estuvo, y pues aprovecho este espacio pues para mandarles un gran saludo. Sé que por allá se toparán con este video y pues un gran saludo para todos ellos porque sí, fueron muy bonitas épocas, ¿no? Bueno, del estacionamiento de esta zona se corrió por unas temporadas allí y de allá se pasó a una pista en forma. Esta pista se encontraba hacia el oriente de la ciudad y estaba prácticamente saliendo a lo que viene siendo la carretera federal Mérida-Cancún. No muy lejos de la ciudad, prácticamente del periférico, de la periferia que limita la ciudad. Estaba aproximadamente a unos 15 minutos, 10-15 minutos, así que no era muy lejos. Esta pista pertenecía a don Luis Cruces y su hijo Fernando Cruces, que también competía en ese entonces con el club. Pues se habilitó esa pista, inclusive se ofrecían rentas de go-karts en ella. El problema es que el acceso era un poco buscado. Había que, sí podías llegar en transporte público, pero un poco complicado y pues la mayoría que asistía llegaba por sus vehículos propios, ¿no? Entonces se hizo un campeonato también en esa pista, ya saliendo de los estacionamientos, les repito, ya una pista más en forma, y también fueron muy buenas épocas, pues también se vivieron muy buenos duelos en esa pista. Prácticamente la participación de los pilotos se sumaba cada día más y más. De allá salieron, bueno, también estaba Mauricio Góngora, que se me acaba de acordar, Mauricio Góngora, como no recordar al Cóndor, que también fue protagonista y un gran personaje de esas épocas. Y prácticamente esa pista fue pues acogió muy bien el campeonato. Y también quienes ya habían conocido el campeonato y le daban un seguimiento desde la época de los estacionamientos,
pues asistían hasta ese lugar para darle seguimiento a sus pilotos y para apoyar a sus favoritos. Así que es lo que les comento, se creó la afición, ya había gente que le estaba dando seguimiento a este campeonato. Y pues tanto como en los medios, como en los tanto medios impresos, digitales, que estaban empezando en esa época, no había el boom de las redes sociales como ahora, pero pues en esa época se vivía prácticamente pues del periódico, lo que tú leías en el periódico, lo que tú veías en las noticias, en los segmentos de televisión, los programas locales, y pues se estaba empezando a manejar páginas web. De ahí pues puedo comentarles que pues yo inicié una página web en ese entonces denominada Automovilismo Yucateco, donde informábamos todo lo que era este acontecer del deporte motor en el estado. Así que pues prácticamente todo esto se sumaba para que el campeonato cada vez fuera más fácil de seguir y que pues la gente estuviese enterada de todos estos momentos en pista. Importante comentar que también a lo largo de todo este proceso, desde que se empezó corriendo en los estacionamientos hasta su última época, hablando de estos años donde fue consecutivo el campeonato sin fallos, sin ausencias y etcétera, se manejó mucha seriedad en cuestiones de seguridad en pista. Siempre hubo oficiales en la pista, siempre se mantuvo esa línea de que la seguridad primero, tanto lo que era pues, los servicios médicos, ambulancia, paramédicos, los mismos oficiales, bandereros. En caso de que hubiera un accidente, no fuera algo, pues no se vieran afectadas las personas participantes, ¿no? O sea, fueran prácticamente atendidas en su momento y poder salir o resolver el problema que se suscitara en ese entonces. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar, sino al contrario, muchas anécdotas interesantes de esas épocas. Y bueno, también los pilotos contaban con la vestimenta apropiada. ¿A qué me refiero? Y se los comento no con el afán de hacer crítica negativa, sino al contrario, una crítica constructiva. Porque me ha tocado ver campeonatos que inician en otros lugares donde pues desgraciadamente no se le da la seriedad al kartismo y se cree que es un juguete, y no es cierto. O sea, el kartismo no es un juguete. El go-kart es el deporte como tal. El kartismo no es algo para jugar. Es algo que se toma, es una disciplina del deporte motor que se tiene que tomar muy en serio. Y desde que tú te subas a un go-kart, es importante contar con la vestimenta apropiada. Hay muchos lugares donde los go-karts son recreativos, son de renta, pero también a veces estos mismos lugares te ofrecen pistas o trazos muy rápidos o con ciertas zonas de peligro que pues de acuerdo a cómo estén acondicionados en el lugar donde se encuentren, pues nos pueden pues hasta cierto punto nos ponen en un nivel de peligro en la pista, que a veces por la emoción, por estar con los cuates y llegar y subirse, no tomamos en cuenta. Les platico porque me tocó ver muchas cosas. Inclusive una vez un muchachillo se subió a un kart, iba con su grupo de amigos, estaban en el relajo, tienen un accidente, el go-kart prácticamente levanta vuelo, se enllanta con el otro competidor, el go-kart levanta vuelo, el muchacho sale disparado y pues se quema la espalda cuando desliza sobre el pavimento. El go-kart es como si estuvieses yendo en una motocicleta. Cuando el go-kart te accidentas y por alguna razón se voltea, que es muy difícil que se voltee, pero pues llega a suceder, uno sale disparado porque no hay cinturones de seguridad que te sujeten. De hecho, no debes ir sujetado a un go-kart porque precisamente se busca que tú salgas disparado para no verte lastimado con los mismos tubos del chasis. Entonces, este muchacho sale disparado y prácticamente se quema la espalda. Literal, se quema la espalda. Y es algo que, pues, es algo que no debería de suceder si se le da la seriedad que debe ser. Y así en muchos lugares, muchos accidentes de estos, y en muchos lugares han pasado cosas peores, cosas terribles,
que han desencadenado hasta muerte de las personas. Hablando de lugares recreativos. Y bueno, pues en este caso, en el estado, aquí en Yucatán, afortunadamente no hemos tenido ese problema, pero sí he visto gente que se ha lastimado por subirse con chancletas o sandalias, o prácticamente con los dedos expuestos a manejar un go-kart, y cuando estos se van hacia las llantas, a veces una de estas llantas o protecciones que delimitan la pista golpean el pedal o a la altura donde están los pies, y pues desgraciadamente pues, se llegan a fracturar dedos. Caso mismo en la cuestión más hacia arriba, el motor, el mofle, pues el motor va a un costado tuyo, estás expuesto a la temperatura del motor. El mofle estaba a un costado, hablando de los motores 5.5 caballos, y pues prácticamente mucha gente se confiaba y tiraba el codo hacia atrás, y lo que asentaban, el codo donde lo asentaban era prácticamente el mofle del motor, y también se quemaban el codo, el brazo y demás. Y ya lo que les comentaba, a veces uno se volteaba y pues se podían lastimar, ¿no? Entonces, los pilotos, desde el momento uno, desde que inicia el campeonato, se suben y siempre procuraron tener la vestimenta propia para ello. ¿Y a qué me refiero? Corriendo con un overall. Pues yo recuerdo que en ese entonces no había tanta facilidad para conseguir trajes de carreras como lo hay ahora. Se corrían con overoles sencillos de tela, pero poco a poco se fue adquiriendo, fue llegando ese tipo de vestimenta hacia nosotros, a la entidad, y pues los pilotos ya vestían trajes de nivel 2 de karting certificados, y que pues un traje nivel 2, a diferencia de un overall de tela, pues lo que les comentaba, cuando el muchachillo sale disparado y se quema la espalda, se desliza por el pavimento, es lo mismo. El traje de kartismo tiene 2 capas, el nivel 2, precisamente para que cuando uno salga disparado, proyectado hacia afuera, y suceda esto de que desliza sobre el pavimento, pues el traje te ayude a resistir esa fricción, eso que te puede quemar. De igual manera, pegado a un motor, el traje resiste hasta ciertas temperaturas. No es como un Nomex, no tiene un tratamiento de fuego, un retardante de fuego que te da segundos de ventaja sobre esta situación, sino que simplemente son capas que te ayudan a resistir este tipo de problemas normalmente presentados en competencias de kartismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un traje de kartismo, de karting nivel 2, no es lo mismo que un Nomex. También ustedes se van a dar cuenta, cuando si se investigan un poquito más en internet, pues hay mucha diferencia de precios. A veces un traje nivel 2 de karting te puede estar costando, pues, actualmente entre 4,000 y 5,000 pesos. Un Nomex te está sobre los 10,000 pesos. Y tú dirás, pues estas se ven exactamente igual, inclusive hasta los de karting se ven muy padres y los de Nomex se ven muy sencillos. Pues sí, pero porque la diferencia es el tratamiento del retardante de fuego que tienen estos trajes, los Nomex, y eso los encarece. De igual manera, los botines. Los botines que se trabajan o que se usan en kartismo son botines que te cubran el tobillo, porque pues al estar expuestos a puros tubos, no cualquier tubo, pero son tubos a final de cuentas que están en lo que hace un chasis, pues tienes los pedales de freno y de acelerador, tienes el chicote del freno, el chicote del acelerador o varilla del freno, y tienes muchas cosas alrededor. Las mismas varillas de dirección quedan debajo de tus pies, y al momento de un impacto, si es muy fuerte, pues todas estas piezas tienden a doblarse y te pueden golpear el cuerpo, en este caso tus pies que están expuestos en esa situación, y pues te pueden llegar a lastimar. Por eso se aconseja que estés cubierto lo más que se pueda en esa área de los tobillos. Y bueno, también tenemos la parte de hacia arriba. Muchos era opcional utilizar la costillera,
y esto lo usaban precisamente porque corriendo en estacionamientos y corriendo según el tipo de la pista también donde se desempeñara la actividad, a veces había muchos brincos y esto ocasionaba que pues tu cuerpo, en este caso las costillas, rebotaran mucho con el asiento del go-kart y te provocaran ciertas lesiones. Caso personal, a mí en una competencia no me fracturé las costillas, pero sí tuve un desgarre de tejido muy fuerte que prácticamente el dolor era inmenso. El doctor me dijo, te vas a recuperar con el tiempo, pero pues el dolor solo vas a controlarlo con las pastillas y con el medicamento. Y sí, llega a suceder eso, así que se aconseja que utilicen costilleras para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y pues ya lo que viene siendo los guantes también, guantes de kartismo, hay niveles de guantes, hay sencillos y hay niveles como los mismos trajes que vienen más protegidos, inclusive unos con los que manejan shifter cuando están metiendo velocidades para que no les golpee la palanca o haya un rebote, tienen una protección en los nudillos. Esto lo manejaba en ese entonces Alpine Star y pues eran guantes muy vistosamente muy bonitos, ¿no? Y también ya en la parte de arriba se usa una balaclava que es lo que va antes del casco, que es lo que o pasamontaña, no es un pasamontaña, es una tela que te cubre toda esta parte de la cara, te deja nada más este espacio abierto para que precisamente el sudor del casco no te escurra y no te perjudique la visión, y también lo que viene siendo la respiración misma de tu nariz al momento de estar encapsulado en el casco no empañe la mica del casco. Hay quienes pues no les gusta y lo usan a este nivel aquí abajo, hay quienes sí les cubre esta parte, pero pues sí, ahora sí que depende de cada quien, ¿no? El casco, también los cascos, se empezaron usando cascos de marca, de motociclismo, que es válido, para el kart es válido utilizar cascos de motociclismo. La diferencia con un casco de automovilismo es que la visera de las motos es más amplia, pues se entiende que vas a salir a calle, a transitar con tu casco y tienes que tener una visión propia para cuando estés volteando a ver mirando de reojo hacia los lados por el tráfico y no tengas inconveniente del campo de visión. En el automovilismo la mica es más cerrada. Es más cerrada ¿por qué? Porque esto te ayuda a que cualquier pieza que salga disparada de un auto, a veces se majan piezas mecánicas que pierden otros vehículos o piedras en el pavimento y salen rebotadas, pues vienen a cierta velocidad lo cual los convierte en proyectiles peligrosos, potencialmente peligrosos, y cuando le pegan a tu mica, a veces la astillan, la rompen y traspasa eso. Y para que precisamente no entre a esta altura de tu cara, a las cejas o a esta parte de la nariz, ¿sí? El campo de visión o ese espacio abierto del casco es más reducido, entonces te protege más esa parte, ¿no? Pero pues está diseñado precisamente para eso. Por eso se aconseja cuando los pilotos de Fórmula, de autos Fórmula, de los Open Wheels, de ruedas expuestas, abiertas, que van como el Fórmula 1, pues ahorita ya existe la tecnología del Halo, pero pues estaba el del Halo, en la IndyCar misma, que ahorita tienen la cabina con esta protección, este acrílico que los protege también, pero antes se usaba, el piloto iba expuesto, y pues son vehículos que van arriba de los 300 kilómetros por hora, y así que cualquier proyectil en la pista se convertía en era muy peligroso, va. Vivimos un caso muy particular con Felipe Massa. Si ustedes recordarán, Felipe Massa en la Fórmula 1 corriendo con Ferrari en un entrenamiento en Hungría, que creo que era Barrichello el que venía adelante, pellizca una pieza de la suspensión que se le suelta a Barrichello o estaba en la pista. Esta pieza sale disparada hacia Felipe Massa, le pega, afortunadamente le pega a esa altura que les estoy comentando y prácticamente le destroza el casco. Entonces fue un momento muy
tenso que se vivió ese me acuerdo que yo me tocó vivirlo viéndolo en televisión, fueron las prácticas, porque pues el piloto pierde el conocimiento en ese momento y ya con el auto sin control se va hacia las barreras de neumáticos, se da un golpe muy fuerte de frente, y cuando llegan las asistencias y demás parecía que pues, era algo muy grave, ¿no? O sea, realmente lo fue algo muy grave. Y cuando sacan a Felipe Massa del habitáculo con toda pues con todas las precauciones extremas que toman los médicos en pista en la Fórmula 1, lo sacan del habitáculo y pues uno dice, bueno, yo solo vi que se siguió de frente y se fue a las barreras. O sea, ¿qué pasó? Como que el piloto se desmayó. Y ya analizando después en los videos, pues ves cuando vemos claramente cómo esta pieza va hacia el casco de Felipe Massa y le pega en la frente y lo lleva hasta lo deja inconsciente, va. Hay una foto buenísima, no me acuerdo el nombre del fotógrafo, no sé si era Sutton o era... Es una foto muy buena que sacaron donde se le ve cuando sacan a Felipe Massa del habitáculo. Se le ve ya hinchada, como el casco, aún con el casco puesto, todo esto abierto del casco, y se ve su cara hinchada del golpe y la sangre que le está escurriendo por la nariz, o sea, a un costado de la nariz y toda esta área, pero sí se ve ya con el ojo morado, hinchado, como si le hubiesen dado un puñetazo, como si hubiese ido a boxear, ¿no? Como Rocky Balboa, por decir así. Y pues sí, fue un momento muy tenso, un mal momento obviamente para el piloto, para Felipe Massa. Afortunadamente, y en este caso es cuando tú dices, sí, me tengo que cuidar, y sí, vale la pena la inversión en un casco adecuado para ello, adecuado para lo que tú estás desempeñando, adecuado para la disciplina que estás desempeñando en ese momento. Así que todos estos datos, todos esos detalles se cuidaban mucho iniciado el campeonato, desde corriendo en estacionamientos hasta ya más adelante cuando se pudo obtener una pista adecuada y rápida en el estado, ¿no? Pero esto lo vamos a platicar en un futuro programa. Quédense con nosotros, vamos a estar analizando esto y vamos a estar trayendo toda esta información y pues para presentárselas a ustedes que como aficionados quieren saber más de este deporte en la entidad, en el estado de Yucatán. Y vamos a ir también platicando de más adelante del kartismo ya a un nivel nacional e internacional, que también lo hace muy, pero muy, muy interesante en todos esos aspectos que yo ya les comenté ahorita, tanto en seguridad, vestimenta, cobertura, de todo. Así que vamos a estar hablando también de marcas, tipo de chasis, motores, categorías y todo lo que hay dentro del mundo del kartismo. Así que quédense con nosotros, de nueva cuenta la invitación, y por favor, ya saben ustedes, para allá van a decir, Luis, ahí viene Luis con su taravilla a cada término de programa, ¿no? Por favor, regálanos un like, nos ayuda bastante, un like o una suscripción al canal, activen la campanita para estar al pendiente de las actualizaciones. Vamos a estar subiendo contenido más seguido para que pues ustedes tengan también de dónde escoger temas diversos, para que puedan de ya lo que sea de su interés le puedan dar un seguimiento, y pues procuraremos estar subiendo el material más seguido. Por lo tanto, recordarles que esto es el podcast Yuka Sport Racing, el podcast, y este podcast se transmite cada jueves después de las 6 de la mañana. Ya está en YouTube disponible para que ustedes lo puedan ver o escuchar, dependiendo sea el caso. Nos estamos viendo en este espacio y pues nada más, no me queda más que bueno, ya viene este fin de semana, viene el Gran Premio de Australia, regresa a Australia, muy interesante, un trazado muy interesante. Y no me quiero anticipar, bueno, sí me voy a anticipar, pero pues no quiero ahora sí que aguar no tengo el término apropiado para ello ahorita, pero
no quiero adelantarme y lo que luego no suceda, ¿no? Pero yo siento que en esta competencia Checo Pérez va a conseguir cosas muy importantes porque es un circuito que se le da. Recuerden que en su debut en Fórmula 1, Checo Pérez termina en séptimo lugar con el equipo Sauber en Australia. Sin embargo, por cuestiones técnicas lo descalifican a todo el equipo, al Sauber. En ese entonces Kobayashi era su coequipero, también lo descalifican. Pero Checo había terminado en séptimo en su debut en este trazado semicallejero de Australia. Así que hay modificaciones para este año. Australia estuvo ausente del calendario de la Fórmula 1 por 2 años por cuestiones de pandemia. Regresan a esta pista, hay modificaciones, se vuelve más rápida la pista y va a ser muy interesante. Así que vamos a estar muy pendientes y también vamos a estar platicando porque recuerden, tenemos otra sección, la de el Rincón de la Fórmula 1, que este programa lo hacemos después de un gran premio, y en este caso pues el lunes ya estaremos hablando de lo que aconteció en el Gran Premio de Australia. Muchas gracias por su asistencia, por su atención, y pues los estamos viendo en la siguiente semana. Recuerden, con todo y a fondo.